compartiendo esta palabra, podamos ser edificados en familia, allí cuando estamos en la familia. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a estar mirando a ver cuánta gente está conectada y darle nuestros saludos y nuestra bienvenida. Queremos hacer un repaso para los que no se alcanzaron a conectar ayer a tiempo, pero hemos tocado un tema muy profundo, por eso vamos a ir avanzando de a poco con este tema, que es la venida del Señor. Creemos que la gente está viendo ya las señales en los cielos, las señales con estas pestes, con estas cosas, y esto me llevó a pensar que Dios hace muchas cosas para que nosotros entendamos su dinámica y podamos saber cómo Dios se mueve. Eso es lo que compartimos ayer. Creemos que esto es un ensayo que Dios está permitiendo, un ensayo. ¿Qué hacen los cristianos cuando sucedan estas cosas? ¿Cuál será la respuesta de los hijos de Dios ante las pestes, ante las persecuciones? ¿Cuál será nuestra actitud? Dios permite estas cosas porque Él es soberano. Puede ser que manos ocultas hayan estado atrás de este virus, de esta peste. Ahora, Dios lo ha permitido, porque sabemos que esta modificación del virus ha sido manipulado por gente humana, que a su vez son instrumentos de las tinieblas, con intenciones ocultas y malvadas. Pero Dios lo ha permitido. Entonces, ¿por qué Dios puede permitir estas cosas? Porque Dios está puliendo a su iglesia y está llamando a un arrepentimiento a los que no le conocen. Dios es multifacético y Dios es multidimensional. Es decir, mientras purifica a su iglesia, mientras prepara a su iglesia, también le está hablando a los que no le conocen para que se vuelvan a Dios. Dios le está dando una oportunidad, porque si en vez de ser un virus, el Señor vendría a buscar a su iglesia, ¿cuál es la condición de su iglesia? ¿Cuál es la condición de aquellas personas que negaron la fe? Bueno, este es el momento de volverse al Señor. Hay gente que está por primera vez conectándose con un mensaje de este calibre. Hay gente que está en sus primeros pasos en la fe. Hay gente que estuvo mucho tiempo alejada y hoy se está conectando con la fe. Y tenemos gente madura, firme en el Señor, que está escuchando nuestro mensaje. Por lo cual tenemos que dar un mensaje ni muy elevado para los más maduros, un mensaje tan elevado no, ni tampoco es tan elemental como para que alguien se aburra. Queremos dar un mensaje equilibrado, así que vamos a tocar varios temas, comenzando a repasar con lo que dijimos ayer. Dijimos que allá en Génesis, para los que anotan, capítulo 5, versículo 4, dice que hubo un hombre, Enoc, que él caminó con Dios y tenía una vida que era del agrado de Dios, anduvo siempre con Dios, y un día Dios se lo llevó al cielo. Luego hablamos del profeta Elías en segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Dice que el profeta Elías, el Señor decidió llevarlo en medio de un torbellino y se lo llevó. Y luego vemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9, cómo el Señor fue arrebatado ante los ojos de los discípulos. Dice que ellos vieron cómo el Señor ascendía y se elevaba, fue recibido por una nube. Eso lo vieron los discípulos y ellos dieron testimonio. Entonces, el Señor dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el 13 al 18, habla de cómo un día los muertos en Cristo serán resucitados. El antecedente es que Cristo murió y Cristo resucitó. Eso en cuanto al resucitar. Y luego dice que nosotros, los que hayamos quedado, estamos persuadidos de que somos nosotros, esta generación que verá la gloriosa venida del Señor Jesús elevando a su iglesia al cielo. Dice, nosotros seremos arrebatados.
los que vivimos seremos arrebatados y estaremos con el Señor para siempre. Así que creemos que estamos a las puertas de grandes acontecimientos y nosotros los que creemos vamos a estar preparados para estos acontecimientos. Porque sucede que si nosotros no creemos, ¿cómo nos vamos a preparar si no creemos? Dice también la Escritura de que el día que el Señor venga a arrebatar a su iglesia, parecerá un día normal. Unos estarán comiendo, otros estarán casándose, otros haciendo negocios, pero el Señor arrebatará a los que son suyos. Entonces, es decir, el Señor va a venir de repente, como un ladrón en la noche vendrá. Pero los que conocemos la Escritura y la creemos, estaremos preparados. ¿Cómo nos preparamos? Hay un texto en la Escritura que dice que sean blancos tus vestidos y no falte ungüento en tu cabeza. Amados, Dios quiere que vivamos una vida apartada, una vida de santidad, y que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Vestidos blancos es santidad. Ungüento sobre nuestra cabeza es el Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas. Entonces, nosotros que creemos la Escritura, tenemos que estar preparados. Así que algunos que apenas están creyendo, Dios le va a subir a un próximo nivel de fe, para que usted pueda ser parte de lo que Dios hará. Entonces, verdaderamente estar preparado es fruto de nuestra fe. Nosotros creemos que Dios prometió y Dios cumplirá. Y así como aquel hombre Enoc anduvo con el Señor y el Señor se lo llevó, como se lo llevó a Elías y como arrebató a nuestro Señor, un día nosotros, los que caminamos con Dios, seremos arrebatados al cielo con Él. Bueno, yo pertenezco a una generación de creyentes, ya hace unos 33, 34 años que caminamos en el camino. Hace 30 años esto era un énfasis muy fuerte en la iglesia cristiana, porque una de las principales señales es que Israel haya vuelto a su tierra. Israel volvió a su tierra después de 2000 años, y dice la Escritura, no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Entonces uno comienza a contar y se da cuenta que la Escritura dice que una generación son 70 años, y uno empieza a hacer números y dice, estamos a las puertas de grandes acontecimientos. Entonces, yo viví en toda una generación que el mensaje principal de la iglesia era la venida del Señor. Luego pusimos un énfasis en la predicación, en la extensión del Evangelio, y comenzamos a caminar todos los caminos de bendición que el Señor preparó para nosotros. Pero este mensaje ahora vuelve a flote, se vuelve relevante, porque Dios está diciendo, iglesia, prepárate porque vengo pronto. He escuchado muchas palabras proféticas, gente confiable, aún niños que han tenido visiones, niños que han tenido revelaciones, que son una fuente pura de revelación, que el Señor viene pronto. Es mi deber pastoral prepararlo a usted para la venida del Señor. ¿Cuál es la mejor manera de prepararse? Vivir una vida de santidad y vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Y esto es vivir una vida de fe. Vivir una vida de fe. Y este es el tema que brevemente hoy quiero desarrollar con todos ustedes. La fe es algo que crece. La fe es algo que madura. La fe es algo que tiene que desarrollarse en la vida del creyente. Lo primero que tenemos que hacer para vivir una vida cerca de Dios es aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Así que voy a invitar a todas las personas que están viendo este video que reciban a Cristo en su corazón. Dice la Escritura que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Escritura dice que si nosotros nos arrepentimos, Él perdonará nuestros pecados y nos librará de toda maldad. Así que vamos a reconocer, si usted nunca hizo una oración aceptando a Jesús en su corazón, vamos a reconocer que somos pecadores y vamos a aceptar por la fe
la salvación que Jesús nos ofrece desde la cruz. Entonces dice la Escritura que si nosotros confesamos nuestros pecados y creemos, vamos a alcanzar la misericordia y la gracia divina. Vamos a recibir al Espíritu Santo y vamos a llegar a ser hijos de Dios y vamos a recibir todas las promesas que Dios preparó para los que creen en Él. Así que vamos a hacer esta oración. Así que invito a todas las personas que nunca hicieron esta oración de fe a repetir conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y hoy te acepto como mi Salvador y el Señor de mi vida. Gracias, Jesús, por morir por mis pecados. Guíame para alcanzar el plan que tú preparaste para mí en la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué hacemos, amado? Les felicito por esta oración. Si usted nunca la hizo, les felicito. Ahora usted ha recibido a Cristo, sus pecados fueron perdonados, el Espíritu Santo vino a usted y comenzará a manifestar la paz y a guiarle cada día a una vida mejor. Pero ¿por qué es preciso que primero aceptemos a Jesús? Es porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Así que lo primero que tenemos que hacer es recibir a Cristo en nuestros corazones. Yo siempre cuento una experiencia a la cual yo aprendí esto. Yo trabajaba en la Universidad Nacional de Tucumán y a veces nos reuníamos en una oficina porque el jefe nos llamaba y él quería que yo les predique a la gente. Y yo les hablaba de la Biblia y de las cosas y la gente se iba sin entender. Y después el Señor me ayudó a recordar este texto. El hombre natural no entiende las cosas que son espirituales. Y cuando el hombre pasa de ser natural a espiritual, cuando recibe el Espíritu Santo. ¿Y cuándo recibe el Espíritu Santo? Cuando aceptó a Jesús, dice, habiendo creído en Él, Efesios capítulo 1, versículo 13, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y ahí aprendí una gran lección. Si yo quiero hablarle de Dios a una persona, amigo que nos esté escuchando, lo primero, si quieres hablarle a un compañero de trabajo, a un amigo, es invitarlo a recibir a Cristo en su corazón. Porque si la persona recibe a Cristo, si la persona recibe a Cristo, si la persona acepta el perdón de sus pecados, entonces esa persona recibe el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo les va a guiar a toda verdad. Entonces, ahora que usted hizo esta oración, voy a desarrollar un tema muy importante que es la fe. Amigo y amiga, cuando nosotros decimos que creemos, ¿en qué creemos? En Dios. Pero yo creo en Dios es un poco difuso porque hay gente que dice que cree en Dios y dice todos los caminos conducen a Dios y hay muchas cosas que se han dicho al respecto. Pero yo creo en el Dios de la Biblia. Yo creo en el Dios de la palabra. Porque la palabra y Dios son la misma cosa. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios. Y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella, por la palabra, fueron hechas todas las cosas. Sin ella, la palabra, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y la luz resplandece en las tinieblas, serán su vida espiritual. Dice que en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra creó todas las cosas. La palabra es la luz que ilumina a los hombres, y la luz prevalece sobre las tinieblas. Quiere decir, amado, de que por más que estemos en este mundo, que está, como usted lo habrá advertido, con mucha oscuridad,
La luz que está en usted al recibir a Cristo, al recibir la palabra, al recibir a Dios, su luz va a prevalecer. Cuando la luz avanza, las tinieblas retroceden. Así que si nosotros creemos, creemos en la palabra. Si nosotros decimos que creemos en Dios, creemos en su palabra. Y su palabra es poderosa. Usted recibe el Espíritu que también es Dios, porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Usted recibe la palabra y recibe a Dios. Y Dios vino a vivir a nuestros corazones para que los que vivimos por la fe podamos vivir una vida de bendición. Todas las promesas de Dios comienzan a cumplirse en nuestras vidas cuando nosotros tenemos fe. Cuando nosotros tenemos fe. ¿Fe en qué? En Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es la palabra. Entonces, Dios se reveló a sí mismo en la palabra. Las Santas Escrituras, llamada la Biblia, es la palabra de Dios. Aquí en la palabra, Dios habla de sí mismo. Habla de cómo creó al mundo. Habla de un pueblo que él eligió que se llama Israel y cómo Dios trató con bondad a ese pueblo y dio la promesa que de ese pueblo Israel iba a nacer el Mesías Jesús, y esta palabra profética se cumplió, y siendo Dios se hizo hombre y nació de María Virgen, una mujer que no conoció varón. Fue el Espíritu Santo engendró en ella este maravilloso ser que es Jesucristo. Creemos lo que la Biblia dice, que hubo un hombre que vino del cielo, Jesús, se engendró en María Virgen, y él a los 30 años comenzó un ministerio y nos trajo el mensaje del reino de los cielos, y toda la Escritura habla de él. Toda la Escritura habla de este maravilloso ser llamado Jesús. Él estaba con Dios y él era Dios, se hizo hombre, nació, ministró y dio el gran mensaje. El mensaje de la fe, de la esperanza y del reino de Dios. Pero murió porque no lo recibieron. Más aún lo crucificaron. Pero Dios permitió, porque en esa crucifixión Jesús estaba pagando el precio por nuestros pecados. Y todos los que creen en Él reciben el perdón de los pecados y la vida eterna. Todo esto lo cuenta Dios en su palabra. ¿Quién es Él? Sus planes, su proyecto, su pueblo escogido, el Mesías, qué predicó Jesús, qué pasó después que resucitó, cómo fue la iglesia primitiva, cómo la iglesia fue penetrando los imperios y venció todo lo que se oponía. La iglesia venció, y finalmente hay una palabra en Revelación que es las cosas que han de acontecer, que es el libro de Apocalipsis. Entonces en esta palabra está toda la revelación de lo que el hombre necesita para vivir una vida exitosa. La palabra. Enamórese de la palabra. Busque la palabra porque Dios la preparó para nosotros. Para que podamos a través de ella conocer quién es Dios, digamos su autobiografía. ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué es lo que Dios planeó para mí? ¿Qué es lo que Dios planeó para mi familia? ¿Qué es lo que Dios planeó para la iglesia? Y más aún, cómo serán las cosas que van a suceder ahora y las que van a acontecer en el futuro. Dios a sus hijos que creen en la palabra les advierte. Entonces, cuando nosotros creemos la palabra, tenemos certeza de lo que en ella dice. Yo estaba en mi lugar de trabajo y una compañera de trabajo me dice: José, ¿vos crees todo lo que dice la palabra? Yo dije: sí, claro, yo creo todo lo que dice la palabra. ¿Vos crees que el mar se abrió y el pueblo de Israel pasó en seco? Sí, creo. Y yo quiero preguntarte a ti, amiga y amigo, ¿usted cree que Jesús resucitó? ¿Usted cree que Jesús hizo todos los milagros que la Escritura dice? ¿Usted cree que resucitó a Lázaro después de 4 días muertos? ¿Usted cree que Él reprendió al viento y le obedeció? ¿Usted cree que Él reprendió a las olas y le obedeció? ¿Usted cree todo lo que dice la Escritura? Yo creo
todo lo que dice la Escritura. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta es la palabra revelada por Dios, que hace sabio al hombre más sencillo. El hombre más sencillo que cree en su palabra y teme delante de Dios, Dios lo hace sabio. Tal vez nunca pasó por la universidad, pero su vida es exitosa. Todo lo que hace le va bien, porque ama a la palabra, cree en la palabra, vive la palabra, y las promesas de Dios son sí y son amén. ¿Qué es la fe entonces? Vamos a ir a una definición bíblica. ¿Qué dice la Escritura que es la fe? ¿Qué dice la Biblia que es la fe? Y dice aquí la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Nosotros esperamos la venida del Señor y estamos seguros que Él vendrá a buscarnos. Por eso nos preparamos. Dice, la fe es estar convencido de lo que no se ve. Creemos, aunque no vemos las cosas que creemos y las recibimos por la fe. Gracias a ella nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Escuche, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de la palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Qué maravilloso. Es una definición bíblica de la fe. Ahora mire usted lo que dice en el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Qué maravillosa definición bíblica. El que cree tiene la certeza de que lo que Dios dice es verdad. Deposita toda su confianza en la palabra. Amigo y amiga que nos está escuchando, ya se han conectado muchas personas. ¿Cuántas? 85 personas están conectadas. Damos la bienvenida a los que se han sumado desde que comenzamos. Quiero decirle, amiga y amigo que nos escucha, nosotros creemos la palabra. Tenemos fe en la palabra. Por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Mucha gente quiere entender para tener fe. No, por la fe entendemos. Nos volvemos entendidos, nos volvemos sabios cuando creemos lo que Dios dice, porque la palabra de Dios es inerrante, inequívoca, es eterna. La palabra, mire, no es un libro de geografía, pero todos los datos geográficos son perfectos. No es un libro de historia, pero todos los datos históricos son correctos, corroborables. Y todo lo que habló de la naturaleza, lo que habló de las estrellas, todo es acertado, aunque no es un libro de astronomía. Entonces la Escritura es digna de ser creída. El día que nosotros creímos, recibimos el Espíritu Santo y nos comenzó a guiar en una vida de bendición que Dios preparó para nosotros desde la eternidad. Amigo y amiga, yo quiero que en este día tú puedas creer de que tu fe puede crecer. La fe puede aumentar, de tal manera que el día de la prueba tú puedas pasar la prueba por la fe, por la fe. Entonces, nosotros vamos a orar en esta noche para que todos los que están allí acercándose a este mensaje puedan creer en Dios, creer. No esa fe dubitativa o esa fe humana cuando dice yo creo que me voy a recibir a fin de año, o tengo la esperanza de recibir tal cosa. No es esa fe que tiene que ver con una expectativa humana que puede suceder o no. Fe es creer lo que Dios dice, creer en su palabra. Esa palabra, para los que creen,
dice la Escritura que son galardonadores de los que le buscan. Si yo creo, Dios me va a bendecir. Si yo quiero mostrarle a Dios mi amor, voy a creer, porque dice que la fe le agrada a Dios. Porque Dios es nuestro Padre. Y a un padre lo conmovemos cuando nosotros creemos lo que Él dice. Él da promesas y nosotros las creemos. Y esto le enamora a Dios. Y esto le hace sonreír a Dios. Dios le encanta que nosotros creamos. Y cuando nosotros creemos en Él y no tenemos vergüenza de lo que la gente pueda decir, y no tenemos problemas en contar nuestro propio testimonio, entonces Dios nos mira y dice: ese es mi hijo que cree. Ese es mi hijo que ha puesto su esperanza en mí. Y Él es galardonador. Es decir, Él nos bendice, nos premia nuestra fe. Entonces, esa fe que comienza creyendo que Jesús es el Salvador del mundo, va creciendo a medida que nosotros conocemos su palabra. Porque si yo voy a creer la palabra, a medida que más conozco de la palabra, nuestra fe aumenta. Yo creo la palabra, creo que el mar rojo se abrió, creo que Jesús resucitó a Lázaro, creo que Jesús ascendió a los cielos. Yo creo todo lo que la Biblia dice. Entonces, a medida que nosotros comenzamos a leer esta palabra, y a veces vemos cosas extraordinarias que han pasado en la antigüedad, cómo Dios guardaba a ese pueblo llamado Israel, y a veces Él mismo se encargaba de sus enemigos, nosotros creemos. Creemos que ese mar se abrió, lo creemos. Creemos que Jesús resucitó a Lázaro, lo creemos. Y creemos que Él viene a buscar a su iglesia. Creemos que Él pronto vendrá a llevar a su iglesia, que somos nosotros, para estar con Él. Vienen días, dice el Señor, días especiales sobre este planeta. Y en estas devocionales que vamos a tener todos los días a las 9 de la noche, aunque mañana especialmente, día domingo, día del Señor, tendremos un culto en vivo aquí en casa. Vamos a alabar al Señor y vamos a compartir una palabra. Mañana a las 10 de la mañana estaremos transmitiendo en vivo. Y toda la semana, mientras dure esta cuarentena, vamos a estar a las 9 de la noche, la familia reunida, y ya quedará este hábito. Creemos en cada familia que se van a reunir alrededor de la palabra, y la fe de esos niños de la casa crecerá. La fe del adolescente, de la señorita, la fe del matrimonio crecerá, porque cada vez que nos acercamos a la palabra, la palabra nos promueve a la fe, nos estimula la fe. La palabra agranda nuestra fe porque somos confrontados. Usted cree lo que dice la palabra, yo creo lo que dice la palabra. Y voy a recibir las promesas que allí dicen, porque yo creo con toda certeza que Dios cumple sus promesas. Finalmente, amados, van a suceder cosas en estos días, en estos meses, tal vez en estos años. Y queremos que a través de la Escritura ir compartiendo con ustedes las profecías bíblicas. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Cómo sucederán las cosas en los últimos tiempos? Bueno, no deje de conectarse. Vamos a estar todos los días a las 9 de la noche compartiendo profecías bíblicas. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Y cómo se ha ido cumpliendo a través de los años lo que la Biblia dijo. Y cómo hoy mismo estamos ante el cumplimiento de las Escrituras. Vamos a ver cómo es que Dios dijo que el pueblo de Israel iba a ser dispersado, y fue dispersado. Como Dios dijo: he aquí un día lo traeré de todas las naciones, y volverán a ser nación entre las naciones. Y vimos que Israel estuvo disperso 2000 años, pero Dios había dicho que lo traería a su tierra. Y es un fenómeno que no sucedió con ningún otro pueblo. Lo trajo
a su tierra, habían conservado su fe, su religión, habían conservado su idioma, sus costumbres y su cultura. 2000 años dispersos. Y Dios los trajo a su tierra para el cumplimiento de la Escritura. Y dijo el Señor que cuando la higuera floreciera, Israel, símbolo de la higuera, dice, no pasará esta generación hasta que todas las cosas que están escritas se cumplan. Entonces, amado, desde que Israel volvió a su tierra, han comenzado a suceder cosas que apresuran la venida del Señor. Así que en estos días estaremos viendo profecías bíblicas, el cumplimiento delante de nuestros ojos del cumplimiento de las profecías bíblicas. Israel en esta generación vimos que volvió a su tierra y vimos cómo fue a ser reconocida en las Naciones Unidas para ser parte del concierto nacional, y se cumple la Escritura. Volverá a ser nación entre las naciones. Cuando se reconoce el Estado de Israel, se estaba cumpliendo una profecía bíblica. Y ahora van a suceder cosas. Vamos a estudiar a través de la Escritura qué es lo que dice la interpretación clásica de cómo van a suceder las cosas en estos días. Así que vamos a ser un pueblo avisado. Yo le invito a que sea parte de este apasionante estudio bíblico. A partir del día lunes desarrollaremos sistemáticamente un estudio bíblico que le llamaremos profecías bíblicas, el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Y usted se va a entusiasmar y usted se va a emocionar, porque va a ver con sus propios ojos el cumplimiento de la palabra de Dios. Así que quiero orar por todas las personas que están por primera vez, que Dios les aumente la fe. ¿Puede la fe aumentarse por la intercesión de un tercero? Sí. Dice la Escritura que en un momento Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearlos, pero no se preocupe, he orado al Padre para que no les falte la fe. Entonces, si alguien ora por nosotros, nuestra fe puede aumentar, nuestra fe puede crecer. Entonces yo quiero orar por las personas que han tomado contacto con nosotros a través de este canal de Facebook para que podamos crecer en la fe. Quiero orar por usted para que su fe crezca. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego por cada persona que ha estado escuchando este mensaje, que no les falte la fe el día de la prueba, que en estos días de angustia ellos sean librados de toda angustia, de todo miedo y de todo temor por medio de la fe. La fe que promete que Dios va a guardar a sus hijos, la fe en la palabra que promete que Dios nos llevará y estaremos eternamente con el Padre. Quita el miedo de tus hijos, quita todo temor y despierta en ellos la esperanza. Que tengan una fe que los llene de gozo, que tengan una fe que los llene de esperanza, para que cuando la gente que le rodea esté desesperanzado, nosotros sus hijos, usted que está recibiendo esta palabra, pueda ser la persona usada por el Padre para traer esperanza a este mundo. Esta es la hora de las tinieblas y esta es la hora en que Dios manifiesta su luz en medio de la oscuridad de este mundo. Usted es un hijo de Dios, usted es la sal y usted es la luz de este mundo. Padre, que aquellos que han estado aquí perseverando con este mensaje reciban una unción de fe, una fe que les fortalezca, una fe que los llene de gozo, una fe que les haga abrazar las promesas y una fe que les haga atrapar las promesas, y las promesas de bendición sean acumuladas sobre ellos, que sean soltadas, que reciban, como dice apóstol Juan, que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Eso le ruego al Señor para ti, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, y que tu fe sea aumentada, una fe que te permita vencer, pase lo que pase. Tú pasarás la prueba, porque dice la Escritura que la fe vence al mundo. Dios te bendiga ricamente y podamos estar conectados mañana a las 10 de la mañana, alabanza y adoración.
y vamos a estar soltando una palabra, y luego todos los días por este canal, y también estaremos por YouTube a las 9 de la noche. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias por haberse conectado con nosotros, y esperamos que esta palabra les haya fortalecido la fe. Este video, los técnicos me están avisando que este video usted puede volverlo a ver en nuestro canal allí en la Iglesia Visión Apostólica, y pronto también estaremos en YouTube. Que Dios le bendiga ricamente.